Los mamuts, miembros de la familia Elephanthidae, habitaron nuestro planeta desde hace aproximadamente 4.8 millones de años hasta apenas 3.700 años atrás, abarcando las épocas del Plioceno, Neógeno tardío, Pleistoceno y Holoceno, Cuaternario. Si bien se han descubierto varias especies, la más reconocida es el mamut lanudo, cuyos fósiles se han hallado en Eurasia, Norteamérica y África. En el género Mammutus se identifican alrededor de 10 especies distintas. Los individuos más grandes podían alcanzar alturas de más de 5 metros hasta la cruz y longitud de hasta 9 metros, mientras que las especies más pequeñas llegaban a medir apenas 2 metros e incluso 1 metro de altura a la cruz. En términos de peso, los ejemplares más masivos podían superar las 12 toneladas, aunque en promedio se situaban entre 6 y 7 toneladas. Estos mamíferos ostentaban colmillos largos y cavados, con registros que indican que en 2005 se halló un colmillo de 3.3 metros de largo en Illinois. Adaptados a climas fríos, lucían un espeso pelaje. La madurez sexual solía alcanzarse alrededor de los 20 años, si bien esto variaba en función de la especie, y su reproducción resultaba en una sola cría por embarazo. La mayoría de las especies de mamuts se extinguieron hacia el final de la última glaciación. Aunque existen múltiples teorías, la causa exacta de su extinción sigue siendo incierta. Una población reducida sobrevivió en la isla de Saint Paul, Alaska, hasta aproximadamente el año 6000 AC, y los mamuts enanos de la isla de Wrangell, Siberia, no desaparecieron hasta alrededor del 2000 AC. Las teorías acerca de su extinción incluyen enfermedades devastadoras, cambio climático y la influencia del ser humano debido a la caza excesiva, aunque otras hipótesis también están presentes. Dado que su extinción es relativamente reciente, existe la posibilidad de que pequeñas poblaciones hayan sobrevivido hasta la actualidad. Los primeros relatos que hacen mención a mamuts datan del año 1580 y provienen de los habitantes locales de los montes Urales, quienes aseguraban que elefantes peludos residían en las regiones más septentrionales. Estos relatos provienen de la tribu Mansi, quienes afirmaban haber avistado estas criaturas en aquellas áreas remotas y las denominaban montañas de carne, llegando incluso a cazarlas. Vale la pena señalar que el primer espécimen de mamut que fue desenterrado y científicamente identificado como tal data del año 1806, cuando se halló en Siberia cerca de la desembocadura del río Lena. En 1989, en Norteamérica, muchos colonos de Alaska compartían relatos sobre cómo los esquimales hablaban de elefantes peludos, describiéndolos con gran detalle y afirmando haberlos visto en varias ocasiones. Ahora nos trasladamos al año 1917, en Rusia, donde habitantes de un pequeño poblado en Siberia narraban cómo gigantes elefantes peludos habían arrasado su comunidad en una poderosa estampida. Solo un año después, en 1918, un cosaco ruso que cazaba a ourilas del río Amur descubrió huellas enormes y ovaladas, de aproximadamente 70 centímetros de largo por 55 centímetros de ancho. Siguiendo el rastro, el cazador llegó a un bosque denso, donde las huellas continuaban hacia el interior. Las ramas rotas hasta 3 metros de altura indicaban la presencia de estas criaturas. Durante 3 días, el cosaco siguió el rastro hasta que encontró un montículo fresco de estiércol, indicativo de un animal de gran tamaño. Siguiendo el rastro, se percató de la presencia de 2 animales enormes con fuertes trompas, largos colmillos y pelaje marrón oscuro. El cazador los apuntó con su arma, pero al intentar acercarse, los perdió de vista. Cuando finalmente pudo disparar, los animales habían desaparecido sin dejar rastro. En 1920, exploradores rusos en el norte de Siberia se encontraron con la tribu Endek, quienes afirmaban conocer bien a los mamuts y cazarlos. Compartieron detalles sobre técnicas de caza, comportamientos y hábitos de los animales. Como prueba evidente, mostraron pis perfectamente conservadas que, según la tribu, pertenecían a los mamuts. En 1922, un grupo de exploradores en el norte de Siberia se encontró con una tribu nativa que relató haber visto un animal similar a un mamut lanudo cerca del borde del océano Ártico. Intentaron alcanzar al mamut, pero este se movía más rápido y desapareció. En 1944, un grupo de pilotos que volaba desde Alaska hacia Moscú divisó un grupo de elefantes peludos caminando en fila india a baja altura cerca de montañas nevadas. A lo largo de los años, tanto militares soviéticos como lugareños en Siberia dieron testimonio de avistamientos de mamuts lanudos. Otro avistamiento ocurrió en 1956 cuando una profesora estaba recolectando setas en un remoto bosque de Siberia. Escuchó pasos gigantescos acercándose y a unos 10 metros, vio un animal enorme que describió como un elefante peludo de 2 metros de altura con largos colmillos. El animal la observó curiosamente durante unos minutos, pero la mujer, llena de miedo,
abandonó el lugar corriendo. En 1981, en Siberia Oriental al norte de Yakutia, se reportó otro caso intrigante. Un cazador encontró huellas enormes y ovaladas que parecían de elefante. Siguiendo el rastro, llegó hasta una zona pedregosa donde perdió el rastro después de varios kilómetros. Ese mismo año, en Yakutia, un grupo de cazadores informó a los militares soviéticos sobre el avistamiento de una manada de mamuts. Presentaron moldes de las huellas como pruebas, las cuales fueron aceptadas por los militares. En Alaska, en 1989, otro cazador afirmó haber visto dos grupos de 3 elefantes peludos cada uno. A pesar de su intento de seguirlos, los perdió de vista cuando cruzaron una colina. En 1998, en Siberia Oriental, cerca de Yakutia, un grupo de buscadores de oro avistó a lo lejos un grupo de mamuts cruzando las montañas lentamente. Uno de los avistamientos más excepcionales fue reportado por el almirante Richard Byrd en 1947. Durante una exploración aérea en el Ártico el 19 de febrero, Byrd notó que su brújula y sistemas de navegación comenzaron a fallar a medida que se adentraba más al norte. Lo que vio debajo del avión cambió drásticamente. En lugar de hielo y nieve, se encontró con un paisaje verde y frondoso, con árboles grandes, montañas y ríos. En este lugar, observó elefantes grandes y peludos que le recordaban a los mamuts. Byrd detalla esta extraordinaria experiencia en su diario, mencionando que voló a través de una gran abertura en el Ártico que lo condujo al interior de la Tierra, lo que se conoce como la teoría de la Tierra hueca. Describió un clima agradable y constante luz, aunque nunca podía ver el sol. Según su relato, había una civilización avanzada en el interior de la Tierra. Este relato del almirante Richard Byrd guarda similitudes con las leyendas de varias tribus que habitan cerca del Polo Norte, como los Mansi, pastores de arenas. Según sus leyendas, los elefantes peludos vienen del norte y los llaman poupous porque vienen del interior de la Tierra. Afirman que estos animales excavan túneles con sus grandes colmillos que los conectan con vastas cuevas donde viven en manadas y rara vez salen a la superficie. En 2012, el periódico The Sun publicó que un ingeniero en Siberia grabó un vídeo en el que se observa a un mamut cruzando un río. Aunque algunas personas opinan que podría ser un oso llevando un salmón en la boca, el vídeo está disponible en internet para su visualización. En 2004, en Nepal, se revela una historia que tuvo lugar en 1987 en el Parque Nacional de Bardilla. Cerca de un río, un explorador inglés relató haber presenciado un inusual avistamiento de un elefante de mayor tamaño que el elefante asiático y notablemente más agresivo. Este misterioso elefante fue visto destruyendo varias casas en un pequeño pueblo. En marzo de 1992, una expedición llegó a la zona con la intención de encontrar estos elefantes, inspirados por el relato del explorador inglés. En su búsqueda, identificaron a 2 ejemplares con características distintivas. Estos elefantes medían aproximadamente 3,5 metros de altura, presentaban una frente abombada, hombros más caídos que el elefante asiático y una extraña estructura nasal. Su aspecto era más primitivo en comparación con sus parientes más comunes. Fue en 2004 cuando se publicaron 2 fotografías de estos ejemplares y sorprendentemente, los lugareños no se mostraron impresionados, ya que afirmaron haberlos visto con regularidad. Un análisis genético de las heces de estos animales reveló una conexión más cercana con el elefante asiático que con el mamut, sugiriendo la posibilidad de que fueran una subespecie. Las investigaciones profundizaron y los informes indicaron que quedaban menos de 100 ejemplares en la zona. Los expertos tenían diversas opiniones, algunos creían que eran elefantes asiáticos adaptados de manera única al entorno, otros sostenían que eran una subespecie distinta y algunos postulaban que podrían ser descendientes del mamut. En Tailandia, en el año 2000, se registró otro caso intrigante. Reporteros australianos relataron una expedición en los bosques tailandeses con el objetivo de encontrar elefantes peludos similares al mamut. Esta expedición estaba compuesta por expertos en mamuts, científicos y hasta un miembro de la realeza tailandesa, una princesa. Esta princesa tenía una experiencia previa en 1984, cuando afirmó haber avistado una manada de elefantes peludos mientras viajaba en helicóptero por la selva. Deseando confirmar su avistamiento, se unió a la expedición y compartió una imagen borrosa. La princesa describió un grupo de 28 elefantes de mayor tamaño y peludos, con colmillos largos y cavados. Avistó a estos animales en el norte de Tailandia, en una de las zonas más frías del país, y los bautizó como los mamuts tailandeses. En el verano de 2011, en Siberia, circula una grabación en línea que muestra a un mamut cruzando un río. El vídeo fue capturado por un ingeniero ruso que trabajaba en la construcción de una carretera en los bosques de la región.
Este intrigante avistamiento ha suscitado debates y reflexiones en torno a la persistente incertidumbre sobre la posible supervivencia de estas criaturas en tiempos modernos. Basándome en mis investigaciones, considero que existe una real posibilidad de que un grupo reducido de mamuts aún se encuentre en alguna región de Siberia o Alaska, como sugieren numerosos testimonios. Es importante recordar que la extinción oficial de los mamuts en Siberia ocurrió hace apenas 4.000 años. Estos últimos ejemplares que se extinguieron eran de menor tamaño, alrededor de 2 metros de altura, lo cual concuerda con varios relatos de testigos presenciales. Tanto Siberia como vastas zonas de Norteamérica albergan extensiones amplias y prácticamente inexploradas por el ser humano, lo cual proporciona un hábitat propicio para que algunos mamuts puedan haber sobrevivido. El lapso de 4.000 años desde su extinción es relativamente breve en términos geológicos, lo que abre la posibilidad de que algunos ejemplares aún subsistan en la actualidad. Esta perspectiva cobra aún más fuerza en lugares como Nepal, la India y las zonas montañosas del Himalaya, donde las condiciones remotas podrían haber permitido que pequeñas poblaciones de mamuts se mantuvieran ocultas. Si te ha gustado, suscríbete y dame un like. Para contactar conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico turco13misterios@gmail.com. Si te gusta este tipo de temática, puedes comprarme cualquiera de mis libros que tengo a la venta en Amazon, con el nombre de Carlos Arcas Jiménez. Te recomiendo alguno de ellos: Criptozoología con Carlos Arcas Jiménez, volumen 1 y volumen 2, Misterios de la Antártida, Misteriosas desapariciones, Fundación SCP, volumen 1 y volumen 2, 47 sociedades secretas.